Cuando Sandra Navalón escribió a Pedro Rivas, él aceptó inmediatamente con mucho entusiasmo la invitación, porque él se siente muy a gusto aquí, ya había estado en el Congreso de 2018, tenía ganas de volver y aceptó de manera entusiasta, pero después sobrevinieron los problemas de salud y por ese motivo, con mucha amabilidad, preparó un texto ad hoc para el encuentro de esta mañana y también una breve respuesta para preguntas que se formularán esta tarde. El texto preparado para esta mañana lo lee Mercedes Valle. Bueno, pues voy a ello. Kant, problemas de traducción. Aunque he traducido también a Marx y a Herder, el texto al que he dedicado mucho tiempo y trabajo ha sido la crítica de la razón pura. Debo decir que la ocasión para traducirla surgió de una iniciativa del director de Editora Nacional en 1973, recién doctorado yo, que había sido expulsado de la Universidad Autónoma de Madrid, juntamente con otros compañeros del mismo departamento de filosofía. Las personas que hayan vivido la dictadura franquista comprenden rápidamente lo que significaba esa dictadura para la enseñanza de la filosofía y para la enseñanza en general. Me pareció un interesante reto aventurarme a un proyecto que era como traducir la Biblia, pero la crítica de la razón pura fue el título que yo elegí de la lista de obras clásicas que me presentó el director de la editorial. Yo estaba sin trabajo y traducir la crítica, que había leído en la edición alemana de Reclam, la más barata, fue una decisión que entonces tomé por la admiración que sentía por esta obra y por Kant en general, pero también para sobrevivir. Al director de Editora Nacional lo expulsaron igualmente cuando estaba yo terminando la traducción. Tuve la suerte entonces de contactar con una recién fundada editorial, en la que Jaime Salinas y Claudio Guillén acogieron con entusiasmo mi proyecto para Clásicos Alfaguara. Aunque esto sea una historia personal que interesa poco a los lectores de Kant, creo que tiene algo que ver con la filosofía en lengua española y con el diálogo o circulación entre distintas tradiciones. Y aquí quiero recordar que Unamuno decía que los españoles no podíamos entender a Kant porque nosotros somos católicos y Kant es protestante. No estoy seguro de que esta afirmación de Unamuno sea una verdad, tomada con la contundencia con la que él la afirma. Creo que Unamuno defiende, sin suficiente fundamento, que la filosofía emana de un humus que es la religión. Pero hay un asunto que sí considero relevante aquí, que es la libertad de conciencia. En este punto, el luteranismo difiere ciertamente del catolicismo. Kant sostiene que no se enseña filosofía, sino que se enseña a filosofar. Es decir, enseñar una filosofía es enseñar un dogma. El sentido de la filosofía crítica es la labor de usar la razón para destruir los dogmas o al menos para deshacerse de ellos. Creo que la obra crítica de Kant está mucho más en esa labor ilustrada de derribar prejuicios y dogmas que en el proyecto de erigir una metafísica científica, de la que la crítica de la razón pura sería simplemente una propedéutica. Por supuesto que hay dificultades, pero pienso que la dificultad principal es de comunidad cultural, por así decirlo. La filosofía de Kant surge en diálogo con Leibniz, Wolff y el contexto de la Ilustración europea. Este contexto no es que sea desconocido en España, pero desde luego no tiene la dimensión que adquiere en Alemania, en Francia e incluso en Italia. Aquí, la Iglesia fue una aduana a la que la cultura filosófica tenía que pagar tributo. El liberalismo gaditano del entorno de la Constitución, siendo tan moderado, encontró dificultades inmensas, teniendo que exiliarse sus partidarios a Inglaterra o a Francia. Posteriormente, filósofos como Balmes o Donoso Cortés actuaron también como aduana, o más bien baluarte frente a la entrada del racionalismo. La crítica de la razón pura fue traducida por fin y publicada en 1887 por el cubano Perojo. Este, que se propuso en su revista contemporánea regenerar la filosofía en España, esperó, con muy buen criterio, a que salieran traducciones de Descartes, Spinoza y de los empiristas antes de publicar la crítica de la razón pura. Por cierto, que ha habido voces que denunciaban que había traducido del francés, pero me he tomado la molestia de analizar algunos pasajes y he comprobado que tradujo del alemán. En todo caso, esta traducción de Perojo
que solo abarcaba una tercera parte de la obra de Kant, no tuvo buena acogida. Ortí y Lara o Ceferino González tenían una opinión muy negativa de Kant. No puedo aquí entrar en detalles sobre estos autores y su contexto y significado. Habría que referirse a la famosa polémica sobre la ciencia española, orquestada por Laverde y su joven e impetuoso discípulo Menéndez Pelayo. El fondo de la polémica tiene más que ver con el catolicismo y su defensa que con la ciencia propiamente dicha. Pero en cierta manera, el racionalismo kantiano está también ahí justamente por racionalista. Naturalmente, Kant no es solo la crítica de la razón pura. Hoy me parece que obras suyas como La paz perpetua, su éxito editorial, son de una actualidad inmensa, un tema para ser debatido en todos los foros. Pero aquí entiendo que el tema es la crítica de la razón pura, y más concretamente, su traducción. ¿Cómo hacer que el texto sea comprensible en español? Sin duda, contamos hoy ya con herramientas mucho más eficaces que en tiempos de Perojo para leer y entender al regiomontano. Aunque la filosofía siga teniendo pocos lectores en España, sí tenemos ya en lengua española materiales para comprender mejor el significado de una obra como la de Kant. Siempre sigue el problema de trasladar una planta que tiene las raíces en otra tierra, pero las traducciones son el medio para que las creaciones elaboradas en otras lenguas no sean disfrutadas solo por los hablantes de esa lengua, lo que sería muy triste para la cultura universal. Por ello es tan importante la traducción. Es el medio de que las obras humanas adquieran esa dimensión universal. Y diría más, es el medio de que cualquier lengua, el catalán, sin ir más lejos, posea el vocabulario y las habilidades para expresar el pensamiento escrito en otra lengua, lo cual constituye, al mismo tiempo, un enriquecimiento de la lengua traductora. Herder escribe cosas tan bellas como interesantes sobre esto en su ensayo sobre el origen del lenguaje, que he traducido y revisado para KRK Oviedo recientemente. Así. Se lo agradecemos mucho que hayas leído Mercedes y se lo agradecemos a Pedro Rivas. Tenemos unos minutos en los que podemos comentar cosas. ¿Alguien más que quiera comentar cosas? Yo mismo quiero comentar algo sobre la traducción. Yo para todos preferiría que no se grabara porque es una pregunta muy elemental, impropia de mi correcta edad. Pero se ha hablado de la filosofía española del 19 mal, yo sé muy poco de la filosofía del 19. Sin embargo, a mí me llama la atención el conocimiento de la lengua alemana que se ha dado, no ya en uno que sabía, yo creo que todas las lenguas occidentales, sino en toda la escuela de Madrid, ¿no? Ortega, en Gauss, Morente. ¿A qué se debió este conocimiento tan potente del alemán? Que por otra parte contrasta con la ignorancia casi de la filosofía analítica. Me parece que Morente es también así. Pero bueno, bien, ahí los años también habría que pesarlos. ¿A qué se debe esta? Bueno, sí, eso es lo que sabes y a quien más sepa. También, por ejemplo, el hecho de que se creara la Junta de Dirección de Estudios, ¿no? Las becas para que la gente fuera a estudiar fuera, la gente que viajó fuera al año, lo que haces es estudiar Alemania, una política educativa que cambió. ¿Con quién y cuándo cambió la política? Pues es que tuviera un papel ahí muy activo el premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal, que es justamente el que luego espolea la creación de las becas de la Junta de Ampliación de Estudios y la visibilidad que eso dio a la ciencia española, que además nos une, las ciudades que están aquí representadas, Valencia, Barcelona, Madrid. Y supongo también que no, también lo creo, es decir, hay que pensar, vais a la Universidad de Humboldt, de Berlín, podéis verlo, las fechas, incluso de los premios Nobel, de unas fechas anteriores o posteriores. Entonces, digo esto porque me ha venido a la memoria como dato de lo que iba a decir como tesis. Es que Alemania era la meca de la ciencia. Posteriormente no se nos ha ido al mundo angloamericano, pero eso ha sido después de la Segunda Guerra Mundial.
es de que vienen y salvan a Europa. Pero si no hubiera sido por Estados Unidos, Europa, pues no sabemos a dónde hubiera, en qué frente hubiera caído de los dos que había entonces en aquel momento, porque la batalla era de los acuerdos entre Hitler y Stalin. A veces olvidamos esto, pero Hitler y Stalin pactaron y se repartían todo. Bueno, entonces, mi hipótesis totalmente por lo que yo he podido conocer de todos nuestros maestros, incluso don Fernando Montero que tenemos ahí, pues es que Alemania era el lugar, él hizo la tesis también sobre Husserl y Heidegger, es decir, en los años 50, o sea, que todos nuestros maestros, la fuerza del pensamiento venía o de Grecia o de Alemania. Eso era nuestra formación que provenía de nuestros maestros. Y nuestros maestros se formaron también o yendo allí o nutriéndose de ese tipo de filosofía. El cambio al mundo angloamericano y de la filosofía analítico-lingüística viene después. Garrido, que habéis citado como un profesor nuestro, algunos de aquí lo tuvimos de profesor, lo gozamos y lo sufrimos las dos cosas, porque Garrido tenía la doble vertiente de una persona muy inteligente, sí lo sé, muy inteligente, muy culto, más culto de lo que creo que, ¿verdad? Pero claro, hizo una opción. Entonces, hacer en la Universidad de Valencia esa opción logicista, pues claro, tuvo un freno para otras posibilidades. Pero bueno, como era muy culto, él desde luego sí que lo activaba personalmente. Te lo digo porque ese giro hacia la otra tipo de filosofía, pues, incluso gente como tu querido y mi querido, nuestro querido Tugendhat, pues estaban ahí en medio, pero Tugendhat era más conocido entre nosotros que no además. Es decir, en resumen, disculpad, a lo mejor, pero es que como tiene que ver algo con lo que yo he vivido, no solamente lo he vivido, esto que estoy diciendo, lo he conocido a algunas personas, pues que eran nuestros referentes, que dice ahora, todos ellos tenían el mundo griego y el mundo alemán como la meca de la filosofía. Yo mismo, de jovencito, donde pensé ir en primer lugar, cuando pensé en filosofía, pues a la meca, desde Alemania. Y desde el año 70, ya no habíais nacido mucho aquí, claro, pues solo pensaba y me fui enseguida a que aprender alemán. Yo quizá añadiría solo, junto a la política de becas, que pienso que fue crucial para la generación de Ortega, Morente y demás, pienso que también fue un impulso colaborador la labor de la institución libre de enseñanza, independientemente de que el krausismo que explicaban era una cosa muy extraña, incluso secundario en Alemania, pero puso el interés sobre el pensamiento alemán indirectamente, ¿no? Entonces, los dos elementos unidos explican dato es muy importante. Inés de los Ríos sí, fue escritos sobre la universidad, sobre la mejor de la universidad, fue fundamental, eso marcó a todas esa generación. Exactamente. Fuera, en Alemania. Américo Castro, que es el padre de Carmen Castro, la mujer de Zubiri, que era embajador en Berlín en esos años 20, que creo que allí se conocían. En esto ya de Lola. Creo que se conocieron allí, pero bueno, estoy entre paréntesis, disculpad. Pues yo abonaría en ese sentido la hipótesis Ramón y Cajal por lo siguiente. Ramón y Cajal presenta en 1898 la teoría reticular de los potenciales de acción en Berlín. Y es después que recibe el premio Nobel. Entonces Ramón y Cajal tiene la mirada puesta en Alemania, tiene la experiencia de que Alemania ha sido su gran escaparate y propulsador hacia el premio Nobel, y por eso después él promueve las estancias del extranjero. En la autobiografía, Los tónicos de la voluntad, habla de eso, habla de la importancia, y es bajo sus auspicios que las becas están dirigidas particularmente hacia Alemania. Sí, sí. Bueno, pienso sobre Garrido, como la labor editorial, que fue enorme, sí que era trabajo en muchas cosas. No era muy culto como Aristóteles, muy cultura, por ejemplo, yo que sé, está en el caso del doctor Jenkins, Y volviendo a Pedro Rivas, que nos quedan 3 minutos, pues solo por citarlo,
Pedro Rivas ha sido muy importante para todos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. El primer libro voluminoso en el que yo hice una inversión importante de mi vida fue fue este mismo, que después él revisó. Todos, ¿no? Somos conscientes, lo hemos hablado mucho, de que de una revisión a otra hay cambios señalados, como por ejemplo Gemüts, que en la primera edición, la de Alfaguara, se traduce como psiquismo, y que en la edición que se publica después en Taurus se adopta la opción que ya se había popularizado en el entorno castellano por Mario Caimi, de mente. Y bueno, defendió Montero, la opción de mente la defendió Montero, que publicó en el 89. Mente y sentido interno en la crítica de la si tiene Sobre la base de un texto de prolegómenos y varias cosas. Montero tiene un texto inédito titulado ¿Es la noción de mente, traduciendo aquí Gemüt, el hilo conductor de la crítica de la razón pura, que editaron Jesús Conil y Sergio Sevilla recientemente? Un libro muy bueno. Tendríamos que buscar una solución a ese libro. Tú que eres tan ingenioso. No, pero eso off the record. Que Sí. nos está oyendo el millonario que se hizo con Biblioteca Nueva. Entonces seguro que está con... Siempre digamos ese tipo de negocios que si ya está publicado para la gente que cuando se publicó esa traducción, estábamos haciendo nuestra resina, nuestra tesis sobre el campo, fue las emociones. Yo me acuerdo que estaba en Estrasburgo y me enteré que había aparecido la gente que mandarme. Es un libro enorme y me lo mandaron por correo allí, ¿no? Y fue la salvación, porque claro, sí, está muy bien, claro, pero métete en ello, ¿no? Y fue una Yo corroboro lo que dice Rogelio y también como experiencia personal. Yo, al curso que empecé a leer la crítica de la razón pura, empecé con una traducción que aquí no se ha mencionado y que después yo revisándola no estaba tan mal, de Rovira Mengol, Ah, sí. en Losada. En Losada. Empecé por allí, pero justo estaba por la analítica y salió la de Pedro Rivas, entonces ya me pasé a la de Pedro Rivas y la de Losada quedó abandonada en el armario, que donde la tengo, y toda la que está subrayada ya es la de Pedro Rivas. O sea, un poco lo mismo, ¿no? Sí. Pues, yo también tengo la de Losada al principio. Sí, sí, Los años 70. Sí, una cosa, sí. Así que es mucho lo que tenemos que hacer. Pedro Rivas, yo creo que podemos acabar con un aplauso, pero antes del aplauso, os digo, justo detrás de esta pared, justo detrás de esta pantalla, hay algo, como diría Husserl y San Martín. Nosotros ya sabemos que detrás hay algo. Bueno, pues hay una sala donde podemos tomar un zumo, algo. Pero hay algo, no se acaba el mundo, sino que hay... hay un espacio correlativo. Pues ahora sí, el aplauso a Pedro Rivas.